Bienvenidos compañeros a un nuevo video en el que voy a estar hablando acerca de los patrones de velas. Si bien en los videos anteriores ya estuve hablando acerca del comportamiento del mercado con relación con la oferta y la demanda, por tanto cómo se crea el comportamiento dentro del mercado, sean así como se crean las tendencias, las paradas, los rangos, los rompimientos, retrocesos y continuaciones. Entonces, en esos mismos videos estuve hablando bastante sobre la vela de confirmación. Ahora voy a estar aclarando a qué me refiero con esta vela de confirmación. Si bien ya conocemos las velas y los comportamientos de estas velas, hay lugares más significativos en los que la información de una vela, por ejemplo una vela martillo o un doji, no sirven o no son de relevancia en ciertas áreas como sí serían en otras. Entonces en este momento les voy a mostrar en qué lugares o en qué áreas son más importantes y podemos utilizarlos como patrón de entrada. No solo de entrada, sino también nos sirve para poder ubicar nuestro stop y también nuestros niveles de target. Entonces ahora aquí tenemos el gráfico, pero primeramente les voy a indicar cuáles serían estos patrones de velas que yo más utilizo. Primeramente tenemos el lugar de apertura de esa vela, que sería dependiendo de la temporalidad en la que estemos operando. Si esa vela va para abajo y termina, por ejemplo, abajo, sea 3 minutos, 5 minutos, 1 hora, sea la temporalidad que estemos utilizando, esta vela será roja. Pueden configurar sí el color de la vela, pero normalmente se utiliza, y en este ejemplo vamos a hablar de vela roja como vela bajista y vela verde como vela alcista. Por tanto, esta sería una típica vela bajista. Y en el caso de que le veamos aquí una mecha en el sector inferior, significa que en algún momento esta vela vino hasta este nivel de precios y posteriormente volvió a subir y cerró exactamente aquí. Entonces lo que nos indica sería, este es el nivel de apertura o el precio de apertura. Este sería el precio con el que cerró esta vela, vamos a llamarle cierre. Este sería el nivel mínimo, le llamaremos asimismo mínimo. Y en el caso de que esta vela tenga una mecha también aquí hacia arriba, que tendría que ser de color roja, sería aquí una mecha. Este sería el precio máximo al cual llegó esta vela. Aquí entonces colocamos máximo. El precio lo que hizo fue, tuvo una apertura aquí, luego bajó, subió, volvió a bajar y cerró aquí. Entonces todo esto forma una vela que se representa de esta manera, como este dibujo. Sería el mismo el caso de una vela alcista. En este caso la vela puede tener una apertura en este nivel y posteriormente puede bajar hasta aquí. En este caso, cuando está aquí abajo, sería de color roja la vela. En el momento en el que supera el precio de inicio de apertura, lo que hace es quedarse de color verde. En este caso sube hasta aquí y vuelve a bajar. En este caso tendría una mecha hasta el mínimo, es decir, hasta donde bajó. Posteriormente subió hasta este nivel y cerró aquí, es decir, cerró por encima del precio de apertura. Aquí de vuelta vamos a colocar los nombres. Este sería el nivel de apertura, esto sería el nivel mínimo al cual llegó el precio. Posteriormente llegó a un nivel máximo, tuvo un cierre. Si esta vela, asimismo como la vemos, terminaba cerrando aquí a estos niveles por debajo del nivel de apertura, se convertiría en esto. Esto tendríamos que borrar. Y la vela se convertiría en color roja, ya que aquí tenemos el nivel de apertura
Por tanto, si el precio termina aquí por debajo de este nivel, se queda color roja y todas estas mechas también se quedan de color roja. Esas serían las informaciones que contienen una vela japonesa. Pero lo que nos interesa aquí es el rechazo. Podemos encontrar dos tipos de rechazo principalmente, que serían, vemos que hay velas alcistas. En este caso va subiendo el precio, sube, obviamente con sus respectivas mechas aquí y aquí, pero para modo de ejemplo no vamos a graficar todo eso, simplemente vamos a dibujar así. Y posteriormente podemos tener una vela roja en este momento y le llamamos envolvente cuando esta vela roja es superior a la vela verde anterior. Esta roja indica movimiento bajista y esta verde indicaba movimiento alcista, por tanto una tendencia sumamente alcista, y luego fue absorbida por esta vela de color roja. Por tanto, esta sería una vela de absorción. Podríamos tener aquí lo mismo. Tenemos vela verde, vela verde, vela verde. Posteriormente podríamos tener una vela verde que sube hasta estos niveles. Posteriormente vuelve a bajar y se queda aquí. Y tenemos entonces aquí un martillo. Esto sería también lo mismo que esto en una temporalidad distinta, pero simboliza lo mismo que esto, es decir, el precio hasta un momento dado también llegó hasta aquí, al igual que aquí, y en la siguiente vela, digamos de 2 minutos o de 3 minutos, bajó el precio, pero en una vela nueva. En cambio aquí el precio llegó hasta arriba, aún no terminaba la temporalidad de esta vela. Supongamos que esta vela tenía 3 minutos por cada vela. Por tanto, el precio en su primer minuto fue hasta aquí arriba, en el segundo minuto pudo haber cerrado aquí y en el tercer minuto cerró aquí. Por tanto, indica exactamente lo mismo que esto, y posteriormente tendríamos que ver una pequeña vela ya aquí bajista, y esto sería exactamente lo que vemos a nuestra izquierda, es decir, esto es igual a esto. Aquí podemos ver velas alcistas porque tenemos tendencia alcista, y posteriormente podríamos ver una vela de color roja porque en su momento aquí es color verde, color verde, color verde, supongamos que son 1 minuto y medio, y en el siguiente minuto y medio, teniendo en cuenta que en nuestro ejemplo las velas son de 3 minutos, entonces en el siguiente minuto y medio el precio baja y cierra aquí. Tendríamos entonces una vela que en su momento fue color verde, pero posteriormente terminó cerrando debajo del nivel de apertura que mencionamos hace rato, y la vela terminaría así. Por tanto, esto es también una vela de rechazo. Esto simplemente damos la vuelta y sería el mismo ejemplo para una tendencia bajista que posteriormente se cancela y tendería a ir a la alza. Sería lo siguiente. Tenemos velas bajistas, color roja, color roja, color roja, y posteriormente podríamos tener una vela color verde aquí, que sería una vela envolvente, o lo mismo podríamos tener vela roja, vela roja, vela roja. Posteriormente podríamos tener una vela roja pero con una gran mecha, que significa que el precio en algún momento vino hasta aquí y posteriormente tuvo todo este recorrido, y normalmente lo que buscamos después sería una vela verde para cerrar este ciclo. También podríamos ver velas rojas, aquí vamos a cambiar el color, podríamos ver velas rojas, velas rojas, velas rojas, y posteriormente podríamos ver velas verdes con una enorme mecha, que sería también una vela martillo. Sería vela martillo invertido,
algunos le llaman un hombre colgado. Para mí martillo se expresa súper bien por el hecho de la imagen que crea esta vela. Entonces aquí ya posteriormente buscamos una vela alcista, y esto significa una absorción por parte de la demanda a la oferta, es decir, el precio ya tiende a subir nuevamente después de toda esta bajada. Pero ahora viene lo importante. Esto sería interpretar y saber leer el patrón de velas, pero de manera aislada. Y lo que buscamos no es saber leer las velas de manera aislada, sino más bien dentro de un contexto. Esto sería el patrón de velas que buscamos, que sería en todo caso confirmaciones de rechazo, es decir, el precio rechaza el seguir bajando y por tanto empieza a subir con estas velas, con estos tres patrones comúnmente conocidos. El caso es que aquí debemos de acoplar este conocimiento al contexto del mercado. Es por eso que en muchos cursos hablan acerca del contexto del mercado y su importancia, y otros hablan de la importancia de los patrones de vela. El caso es que aquí necesitamos trabajar con el contexto del mercado y también con los patrones de velas. Los patrones de velas no son tan utilizados si es que trabajamos con gráficos de volúmenes. En este caso yo lo utilizo para confirmación. Entonces depende del sistema de cada uno, y en este caso yo les muestro cómo es que utilizo este patrón de velas dentro del contexto del mercado. Aquí, como podemos observar, tenemos el gráfico de 5 minutos que se ve mucho más limpio y mucho más detallado en el gráfico de 610 transacciones. Entonces lo que podemos observar aquí es que vemos una tendencia claramente bajista. El precio cae hasta este punto que hay un volumen que se destaca, y lo que hace el precio es rechaza y posteriormente tiende a subir. Entonces aquí podemos observar más detalladamente en el gráfico de 610 transacciones. Podemos marcar aquí con la herramienta de rectángulo. Sería aquí entonces nuestra parada. Esta parada provoca normalmente un automatic rally, es decir, un retroceso automático que llega hasta este punto. Todo esto podemos, ya como les comenté, volver a ver en mis videos anteriores acerca de cómo graficar según la estructura o el método Wyckoff. Entonces esto sería un automatic rally o un AR. Posteriormente tenemos un falso rompimiento, que sería esto. Aquí, en el caso de que no fuera un falso rompimiento, lo que el precio tendría que hacer sería lo siguiente. Viene en una tendencia bajista, retroceso, tendencia bajista, es decir, corrida, retroceso, corrida. Aquí tendría que haber un retroceso y nuevamente corrida en este nivel. En este caso, lo que el precio hizo fue reingresar dentro de esta zona lateralizada, por tanto ahí confirmamos de que es un falso rompimiento. Por tanto, esto sería un falso rompimiento. El precio lo que hace es reingresa. Aquí dibujamos corrida, retroceso, corrida, reingreso, pequeño retroceso, vuelve a correr, llega hasta el AR, y cuando llega al AR lo que esperamos justamente es que el precio retroceda hasta el nivel del volumen de parada. ¿Qué pasa? Si es que nosotros simplemente nos manejamos con el gráfico de 610 transacciones, sería el momento ideal entrar aquí en un trade, ya que tenemos parada, AR, falso rompimiento, reingreso, y ahora tenemos lo que sería el test. Entonces aquí yo tendría que entrar en un trade exactamente en este punto, y mi stop tendría que poner detrás de esta línea, por si el precio toca, rompe un poquito y vuelve a subir. En este caso mi target puede ser 1 a 1, o en el caso de que
sea según estructura, sería mi stop aquí y sería mi target aquí arriba hasta el AR, que serían de exactamente 8 puntos. En este caso podemos observar que el precio lo que haría sería tocar nuestro stop y no nuestro target. En este caso no contaría el target porque, como bien sabemos, para tocar el target debe de pasar por un tick y ahí recién nos cancela o en este caso nos vende la orden, ya que entramos en una compra. Posteriormente el precio va para arriba, toca la zona o el área de 8 puntos y corre directamente hacia arriba, es decir, el trade hubiera funcionado si es que nuestro stop estuviera más alejado, pero tampoco queríamos colocar nuestro stop detrás del falso rompimiento. También hay sistemas, eso depende de ustedes, de su gestión de capital, colocar el stop detrás del falso rompimiento, porque normalmente justamente hace esto. El precio cumple todo el patrón Wyckoff, pero aquí en el test hace lo que se le llama un retroceso profundo o un reingreso profundo y posteriormente nos da la razón. Yo, para evitar esto y no alargar demasiado mi stop, lo que hago es utilizar esta confirmación con velas. Es decir, aquí, como podemos observar, aquí es donde deben de prestar muchísima atención porque aquí explico cómo se utiliza específicamente el patrón de velas. Aquí, como pueden observar, está el patrón de velas de rechazo que dibujé hace unos minutos. Entonces lo que yo hago es esperar una parada, AR, falso rompimiento, reingreso y aquí yo ya estoy con el dedo en el gatillo a punto de entrar, pero lo que espero es que me dé una vela de confirmación. Aquí, como podemos ver, la vela cierra de manera bajista, una vela roja. Aquí abre el precio, viene hasta aquí abajo. Todo esto en su momento fue una vela roja. Vamos a agrandar para poder apreciar mejor. Esto en su momento fue así. El precio abrió aquí y en su momento era de color rojo. Por tanto, en ese instante yo no hubiera entrado en el mercado, pero posteriormente lo que hizo fue esto. El precio dio aquí su apertura, bajó hasta este punto, hubo un rechazo y entonces ahí, al cierre de esta vela, entraría exactamente en este punto, colocaría mi stop en el mínimo de la vela y ahí calcularía un 1 a 1 y buscaría posteriormente la estructura más grande para poder, de repente, si es que mi sistema es de estructura del mercado, buscar una estructura mayor. Pero en este caso lo que podemos observar es que esta vela nos sirve de confirmación. Lo mismo pasa aquí, podemos ver el back al rango. Esto podemos alargar ya que nuestra estructura es esta. Esto vamos a darle control C, aquí control V. Entonces esta es nuestra estructura del mercado. Por tanto, aquí ya sería un trade ganador utilizando este sistema de confirmación. Espero que entiendan todo lo que expliqué anteriormente. Se resume en este momento. Simplemente buscamos la estructura Wyckoff y aquí en el ingreso, es decir, en el trade que sería el test, no entramos, sino que esperamos una vela de confirmación. Ahí pasamos a este gráfico y ya no al de 610 transacciones. Pero como les digo, este es un sistema que yo utilizo, es mi manera de operar. No significa que sea la mejor manera, el mejor método. Simplemente a mí me sirve para no extender demasiado el stop hasta detrás del falso rompimiento y que después el precio vaya, me dé la razón y se vaya sin mí. Entonces lo que hago es esperar este patrón. En este caso
hay gente que opera, también yo opero el back al rango, que sería cuando el precio rompe esta estructura. Como podemos observar aquí, forma la estructura, rompe y posteriormente tendería a ir hacia arriba, es decir, se inició una nueva tendencia. En este caso, lo que normalmente uno hace utilizando solamente el gráfico de transacciones sería observar aquí, el precio rompe y en el retroceso entramos, así como mostré en mis videos anteriores haciendo mis operaciones. Entonces aquí uno entraría exactamente aquí. Esto vamos a eliminar, esto también, y vamos a habilitar aquí una nueva herramienta de medición. Por ejemplo, colocamos aquí detrás de este nivel que sería anteriormente resistencia. Ahora lo que pretendemos es que funcione como un soporte. Detrás de ese soporte colocamos nuestro stop y aquí podemos colocar nuestro target hasta este nivel, que sería en donde sabemos que hay mucha oferta que no deja que la demanda corra de manera libre. Entonces podríamos colocar nuestro stop en 162,5 dólares y colocar nuestro target hasta este nivel, que sería de 5,25 puntos. Entonces vemos que el precio lo que hace es tocar nuestro stop y posteriormente correr en nuestra dirección. ¿Por qué pasa eso? Nuevamente porque hubo un retroceso profundo. Esto podemos extender hasta aquí y podemos ver que aquí hubiera tocado, superó un tick, por tanto tocó el stop y posteriormente hubiera tocado el target, incluso hubiera corrido mucho más hasta un siguiente nivel que podríamos ver aquí en el gráfico. Podríamos ver que el precio caía, aquí hubo un nivel importante, por tanto esto podemos copiar, control C, control V y aquí trazar nuestros objetivos futuros. Por tanto, podríamos obtener un beneficio de 8,5 de target y tan solo un 2,75 de stop. Pero en el caso que utilicemos la confirmación de velas para poder ingresar dentro del trade, dentro del mercado, podemos observar que aquí tenemos de vuelta este patrón que nos ayuda a no entrar de manera anticipada, sino que ¿qué hace el precio? Hace el patrón, como podemos ver de manera más sencilla aquí en el gráfico de transacciones. El precio rompe, retrocede. Ahora vamos al gráfico de velas. El precio entonces aquí retrocede hasta este punto y esto sería una vela de rechazo. Entonces esta sería una vela de rechazo. Por tanto, podríamos colocar nuestra entrada aquí en este punto, nuestro stop aquí detrás de la mecha del mínimo y colocar en un 1 a 1 nuestro target o fijarnos aquí hasta donde llega el precio y buscar niveles de target. Aquí de vuelta el precio vino, hizo un segundo back, lo que sería un back macro, y de vuelta volvemos a observar que si entramos aquí exactamente nos quitaría el stop, pero como esperamos una vela de confirmación o una vela de rechazo, entramos recién cuando el precio ya nos confirma que funciona el trade. Entramos aquí, colocamos nuestro stop aquí, podemos colocar un 1 a 1 como target o nos vamos hasta este nivel en donde anteriormente el precio fue rechazado. Simplemente eso, pueden encontrar miles de ejemplos, sería simplemente el método Wyckoff, pero en vez de entrar en la primera oportunidad en donde el precio llega, esperamos una confirmación de velas. Lo malo de esto es que si el precio puede llegar aquí y posteriormente ir sin darnos una confirmación, pero es mejor ser paciente, esperar que nos dé la confirmación, asegurar un trade
que estar perdiendo y entrando cada rato al mercado. Aquí, aquí, aquí. Simplemente esperamos ese reingreso profundo, esperamos esta confirmación y posteriormente el precio nos dará la razón. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado, espero les sirva. Háganle backtesting, quítenle estadísticas, vean su esperanza matemática si es que le da positivo para posteriormente poder utilizar en el mercado real. Por tanto, espero que les guste, suscríbanse. También suscríbanse a mi nuevo canal, les dejo aquí en la descripción del video o en el primer comentario. Todavía no subí nada en ese nuevo canal, será un canal acerca de filosofía, psicología, acerca de libros. Espero me apoyen y bye.